Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Ceres. Bienvenidos a nuestros videos para este martes. Lluvia de bendiciones para todos nuestros suscriptores y para todos aquellos que ven nuestros videos pero aún no están suscritos. El día de ayer empezamos la semana de buena manera. Dejamos 4 pronósticos. En la MLB tuvimos 3 aciertos. En el juego de Toronto frente a Orioles indicamos el over. El over era 9.5. Se anotaron 11 carreras, 7-4 la victoria para Orioles. Acertado en nuestro pronóstico. En el juego de New York Mets frente a Cincinnati indicamos a, a los Mets a ganar en run line. La victoria correspondió a Nueva York, 5-1. En el juego de Arizona frente a Piratas, indicamos la victoria para Arizona. La victoria correspondió efectivamente a Arizona, 3-0, con una brillante actuación de Zach Gallen. 3 aciertos y fallamos en el juego de San Diego, que lo indicamos a ganar frente a San Francisco, así como tal cual lo indicamos ayer, que sería un duelo de picheo. Así fue, ya que el partido terminó 1-0 con grandes actuaciones de Blake Snell, permitió una carrera, y de Alex Wood por parte de San Francisco. El día de hoy vamos a intentar seguir por ese mismo camino, dejándoles pronósticos ganadores, esperando que todos ustedes sepan hacer combinaciones. Y si quieres nuestra asesoría, pues aprovecha y suscríbete escribiendo a nuestro número de WhatsApp. Debes colocar el signo más 57 304 598 36 39. Nuestros suscriptores están contando el dinero todavía. El día de hoy no me han escrito. Debe ser por eso. Camiones de dólares llegaron a sus casas con las victorias el día domingo, donde dejamos 5 aciertos en fútbol de 6 pronósticos, y el día de ayer nuevamente la victoria fue para ellos en nuestra suscripción VIP. Así que no te quedes por fuera. Tenemos una suscripción bastante económica, accesible para todos. Y bueno, esperamos el día de hoy seguir llevándolos por ese mismo camino. Y entonces empezamos con nuestros picks para el día de hoy. En la MLB vamos al juego entre Toronto Blue Jays nuevamente frente a Orioles de Baltimore. Alex Manoah sube al montículo por parte de Toronto Blue Jays. 12 victorias, 5 derrotas, efectividad de 2.45. En la ruta tiene 6 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.43 en 11 juegos. Sus oponentes le batían para 219. Por parte de Orioles sube al montículo Kyle Brady, una victoria, 4 derrotas, efectividad de 6.55. Sus oponentes esta temporada le están bateando para 310. Estos dos oponentes, estos dos lanzadores se enfrentaron el día 13 de junio. Allí Kyle Brady lanzó 4 innings y un tercio, 9 hits, 5 carreras limpias. Y Alex Manoah estuvo lanzando 6 innings, un hit, no permitió carreras, 7 ponches. La victoria correspondió en aquella oportunidad a Toronto 11-1. Nuestro pronóstico para este juego es Toronto Blue Jays a ganar. Pasando a nuestro segundo juego, Philadelphia Phillies estarán recibiendo la visita de Miami Marlins. Brandon Garrett, 2 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.88. Este lanzador se encuentra lanzando bien, sin embargo es un poco inestable. En sus 2 últimos juegos permitió 5 carreras ante San Diego, luego le fue bien en su último juego, 2 carreras. Este lanzador es así, un día le hacen 5, luego 2, luego 7, luego no permite carreras. Bastante irregular. Por parte de Filadelfia, Zach Wheeler, 10 victorias, 5 derrotas, efectividad de 2.69 en casa. Su efectividad es 1.58 y sus oponentes le batean para 183. En el mes de julio
Sus oponentes le batearon para 191 y en su primer juego de agosto enfrentó a los Bravos de Atlanta, 7 innings, 5 hits, una sola carrera limpia, 7 ponches. Filadelfia se encuentra bateando en los últimos 15 días para 288 y su OPS es 838 para ubicarse segundo en ese apartado. Miami, por su parte, está bateando para 221 y en cuanto a OPS se ubican último con 603. Filadelfia tiene 9 victorias y una derrota en sus últimos 10 juegos y Miami tiene 3 y 7. Nuestro pronóstico para este juego, Philadelphia Phillies a ganar. Pasando a nuestro tercer juego, Cincinnati Reds estará visitando a New York Mets. El venezolano Carlos Carrasco por los Metropolitanos, 12 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.84. En sus últimos 3 juegos tiene 18 innings y 2 tercios, ha permitido 3 carreras. Y por parte de Cincinnati, Mike Minor, una victoria, 8 derrotas, efectividad de 6.19. En sus últimos 3 juegos tiene 14 innings y 2 tercios, 17 hits, 10 carreras limpias permitidas y 10 bases por bolas. Su WHIP es 1.90. Los Mets tienen 8 victorias y 2 derrotas en sus últimos 10 juegos. Están bateando para 304 y su OPS es el mejor de toda la MLB en los últimos 15 días, 878. Cincinnati tiene 6 y 4 en sus últimos 10 y están bateando para 245. Su OPS es 695. Creemos que New York Mets tiene todo para pasar las escobas ante Cincinnati. Creemos que va a ganar este día y ya les adelanto que para mañana también debe estar ganando. Entonces nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta que la cuota es baja, es New York Mets con handicap menos 1.5. Pasando al juego entre Bravos de Atlanta visitando en Fenway Park a Boston Red Sox, juego de Interligas, Charlie Morton frente a Rick Hill. Charlie Morton tiene en ruta 56 innings, 56 hits, 30 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 263. Rick Hill, por su parte, tiene en casa una efectividad de 6.49 y sus oponentes le batean para 300. En su último juego enfrentó a Houston, allí en 3 innings, 6 hits, 4 carreras limpias. Boston en casa tiene un récord negativo, 26 y 27, y Atlanta en ruta, un récord positivo, 27 y 24. Nuestro pronóstico para este juego es el over 9.5 y usted recuerde siempre comprar media carrera. Cachorro de Chicago estará recibiendo la visita de Washington National. El panameño Paolo Espino no tiene victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.20 en sus últimos 3 juegos, 12 innings y 2 tercios, 18 hits, 10 carreras limpias. Marcus Stroman toma el montículo para Chicago. En el mes de julio, 20 innings y 1 tercio, permitió solo 2 carreras limpias y su efectividad fue 0.89. Nuestro pronóstico para este juego, Cachorros de Chicago a ganar. Pasando al juego entre Piratas de Pittsburgh visitando a los Cascabeles de Arizona. Zach Thompson, lanzador de Piratas, tiene 3 victorias, 8 derrotas, efectividad de 5.15 en sus últimos 3 juegos. Tiene 15 innings y 1 tercio, 24 hits, 17 carreras limpias. Y por parte de Arizona, Tommy Henry hará su segunda apertura. En su único juego de la temporada, enfrentó a Cleveland en la ruta, 5 innings, 4 hits, 4 carreras limpias. Arizona en casa tiene un récord de 30 y 28 y Piratas en la ruta 20 y 36. Nuestro pronóstico para este juego es el over 8.5. Pasando a nuestro siguiente juego, Yankees de Nueva York estará visitando a los Marineros de Seattle. Gerrit Cole frente al dominicano Luis Castillo. Gerrit Cole en los últimos 3 juegos, 18 innings, 23 hits, 14 carreras limpias. Su último juego fue precisamente el 3 de agosto ante Marineros. 6 innings, 7 hits, 6 carreras limpias. Por su parte, Luis Castillo ha enfrentado en 2 oportunidades para
a Yankees, vistiendo la camiseta de Cincinnati. Los enfrentó el 14 de julio y luego ya con Marineros lo enfrentó en su último juego el día 3 de agosto, enfrentando precisamente a Gerrit Cole. En total, en 2 juegos tiene 13 innings y 2 tercios, 7 hits, 4 carreras limpias y 16 ponches, 8 en cada juego. La efectividad de Luis Castillo en el mes de julio fue de 1.93, 28 innings, permitió 6 carreras. Sus oponentes le batearon para 1.176 y su WHIP fue 0.89. Nuestro pronóstico en este juego es Marineros de Seattle a ganar. Nos vamos con la hembra, el underdog de este juego, pagando más 120. Nos gusta mucho esta hembra el día de hoy frente a Yankees, que no está pasando por su mejor momento. Minnesota Twins estará enfrentando a Los Ángeles Dodgers. Joe Ryan. Este juego pertenece a Interligas y Joe Ryan en su único juego de Interligas enfrentó a San Diego, 4 innings y 2 tercios, 8 hits, permitió 10 carreras. Julio Urías, el mexicano, en casa los oponentes le batean para 201 y en el mes de julio le batearon para 188. En su último juego enfrentó en la ruta a San Francisco, 6 innings, 7 hits, no permitió carrera limpia. Los Ángeles Dodgers están bateando para 282 y su OPS es el quinto mejor de la MLB, 807. Minnesota Twins está bateando para 232 y su OPS es 703. Los Ángeles Dodgers tienen 9 victorias y una derrota en sus últimos 10 juegos, con 8 victorias al hilo en casa. Su récord es 38 y 15 y Minnesota Twins tiene 5 y 5 en sus últimos 10 y en la ruta 26 y 26. Nuestro pronóstico para este juego, Los Ángeles Dodgers a ganar. Te vuelvo a repetir, nuestros suscriptores están contando el dinero, no he sabido nada de ellos. Si quieres recibir nuestra información, recuerda escribirnos a nuestro número más 57 304 598 3639. Si por cualquier cosa no escuchaste bien el número, te lo voy a estar dejando en la sección de comentarios aquí abajito del video. Allí vas a encontrar el primer comentario. Ahí va a estar nuestro número de WhatsApp. Espero que todos se suscriban para que, al igual que los que ya están suscritos, empiecen a contar el dinero de aquí en adelante en la MLB. Los fines de semana, ustedes saben cómo nos va en cuanto a fútbol, esperando la temporada de fútbol americano y la NHL, que ustedes saben que somos el único canal que trae pronósticos para la NHL, donde con tiempo le indicamos quién sería el ganador de la Stanley Cup, Colorado Avalanche. Bueno, siendo más por el día de hoy, nos despedimos y estaremos en una próxima oportunidad con más pronósticos, si Dios lo permite.